Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por venir. Y nada, esta tarde vamos a hablar un poquito de cómo extender Kubernetes. ¿Vale? Que ahora os cuento de qué va esto. Primero os voy a hablar un poquito sobre mí. Yo soy Julio Chana, soy ingeniero informático por la UPM. Y nada, aquí tenéis mis redes sociales por si queréis contactar conmigo. Y además estoy trabajando en Spotahome como SRE, que pues si no lo conocéis, Spotahome es una plataforma online de alquiler de pisos y habitaciones para medir larga estancia. Y para que os hagáis un poco una idea de los números, estamos presentes ahora mismo en 36 ciudades de 2 continentes y tenemos más de 40.000 propiedades. Además, tenemos una media mensual de 600.000 visitantes únicos a la web y en el equipo somos más de 200 personas en toda la empresa y actualmente más de 40 ingenieros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos una plataforma suficientemente potente para dar servicio tanto a todos los visitantes de nuestra web y nuestros servicios, como a los ingenieros que están trabajando, para que puedan descargar su código, subir, probarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hablar de por qué extender Kubernetes un poco, ¿no? ¿Conocéis todos Kubernetes? Más o menos. Bueno, hay algunos que sí, otros que no. Eh, Básicamente, Kubernetes es un orquestador de contenedores, ¿vale? Bueno, él es un proyecto open source bastante chulo que es capaz de gestionar ciclo de vida de los contenedores que despleguemos. Y bueno, os voy a contar mucho más porque se supone que ya deberíais saber un poco, pero si tenéis más dudas luego preguntarme y os lo comento, ¿vale? Y nada, aquí os digo a grandes rasgos. ¿Qué nos permite hacer Kubernetes? Pues nos permite hacer despliegues de microservicios. Digamos que por defecto te permite hacer cosas más o menos sencillas. No quiere decir que lo tengan que ser, pero bueno, no son despliegues hipercomplejos que requieran una estructura muy específica. ¿Vale? Además de todo esto, pues nos permite, como tenéis aquí, crear balanceadores, guardar secretos, guardar ficheros de configuración, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros estos nos queda un poco corto a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos desplegar software más complejo que requiere de varias piezas conectadas entre sí con un control bastante específico. Y esto por defecto, pues Kubernetes no nos lo da. Y además necesitamos gestionar todo el ciclo de vida de ese software que despleguemos. La creación y el mantenimiento durante el tiempo que queramos que esté vivo y luego el borrado, si es que así queremos. Entonces, os voy a poner un ejemplo, ¿no? No hay nada mejor para saber de cómo hacer algo de un ejemplo que además hemos hecho nosotros mismos para que sepáis un poco los problemas que nos hemos encontrado y cómo hemos visto que es la forma que hemos encontrado nosotros como más robusta, ¿no? O que consideramos que es más correcta. En este caso vamos a hablar de un Redis failover. Bueno, si conocéis Redis es una base de datos clave de valor, pero que ellos mismos te proporcionan herramientas para no tener un nodo único. De esta forma, si nosotros tuviéramos un único nodo, digamos que dejaría si hay un fallo, pues el servicio dejaría de estar disponible, ¿no? Y por supuesto, si estamos en un sistema distribuido con mucha carga, pues queremos que esto esté disponible el mayor tiempo posible. Entonces nos proponen, o sea, ellos nos ofrecen lo que es Sentinel, que lo que permite es monitorizar varios nodos de Redis y te permite que haya unos que sean nodo master y luego tener n esclavos. Que esos esclavos lo que van a hacer es copiar en memoria toda la información que tiene el máster de forma continuada. De forma que si nosotros escribimos algo en el máster, va a estar replicado automáticamente en todos los servicios, en todos los esclavos. ¿Qué pasa? Que si si el nodo master falla, los Sentinel que van a estar continuamente monitorizándolo van a darse cuenta y van a promocionar uno de los nodos esclavos como un nuevo máster. De forma que el servicio no se ve interrumpido, sino que va a saltar esta administración de lectura-escritura a otro de los nodos y vamos a poder seguir utilizándolo. ¿Qué pasa? Que esto es bastante tricky, digamos. No lo puedes levantar tal cual. Tú cuando levantas un nodo ya tienes que conocer que son máster o no y necesitas ciertas configuraciones. Entonces, ¿qué pasa?
que nosotros pensamos varias opciones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para tener este Redis failover funcionando? Pues una primera opción. Decimos, bueno, creamos un init container que vaya asociado al nodo de Redis con un script súper largo, que tenga un montón de configuraciones y comprobaciones, si es el primero que se genere como master, si ya existe a través de un service discovery, que ese nodo en particular sea un esclavo, además levanto los sentinel por otro lado, según lo que quiera o lo que no. Como veis, esto pues parece bastante complejo ya de por sí, ¿no? Además, cada uno se gestiona a sí mismo, no puedes gestionar varios a la vez. Si por lo que sea te das cuenta de que hay un error, tienes que subsanar ese bug en el código y desplegarlo otra vez en todas las instancias que tengas ejecutándose. Entonces, digamos que le falta algo, ¿no? Está cojo por algún sitio. Entonces decimos, bueno, otra opción. Vamos a crear unos chats de Helm, que si no conocéis Helm, ahí os dejo la URL, es un proyecto open source también, que lleva el equipo de Microsoft y que te permite templatizar despliegues en Kubernetes. De esta forma, tenemos despliegues con ciertas variables que podemos rellenar. Entonces, según el entorno o versiones del código, pues te despliega unas cosas u otras, ¿no? Además, te permite unos hooks previos al despliegue y posteriores. Entonces decimos, bueno, pues con esas herramientas que tenemos, quizás es buena idea, ¿no? Yo tengo un hook previo que voy a poder conocer el estado según lo que haya alrededor mía. Configuro mi nodo y lo levanto. ¿Qué pasa? Que los requisitos previos que pueda haber no te lo permiten, no es tan listo, digamos. Además, no te aseguras de que una vez que esté desplegado, él te esté comprobando constantemente que eso está correcto. Y eso es lo que nosotros queremos, porque si vamos a tener un servicio en producción, queremos que sea confiable y que si hay algún fallo se pueda subsanar. Y además, perdón. Además, el problema de Helm, que estos hooks previos y posteriores no son confiables, se pueden perder. De hecho, el otro día en un chat con el equipo que lo desarrolla, el propio creador dijo que él mismo no se fía. O sea que también tenemos aquí algo, ¿no?, que está cojo. O sea, al final dices, tengo que hacer una solución más específica para poder solucionar este problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues crear nuestro propio controlador. ¿Qué nos permite? Implementar la lógica que nosotros queramos para poder desplegar el software exactamente como queramos. Podemos tener el control completo, tanto del despliegue como luego todo el tiempo de vida que esté ejecutándose. De esta forma, además, si hay algún error lo podremos subsanar, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a todo esto podemos tener, sobre todo, lo más importante, el control completo. ¿Vale? Y lo podemos hacer exactamente como nosotros queramos, que es muy importante. Entonces, vale, ya hemos visto, ¿no? Quizá tiene sentido, quizá haya en ciertas ocasiones, que no siempre es necesario hacer esto, es muy importante. Hay gente que a lo mejor se levanta la cabeza, sale esto y dice, pues yo quiero hacer aquí, venga, voy a hacer operadores a tope, voy a extender Kubernetes y hacerlo súper específico. Pues no siempre es necesario. Hay unas herramientas que funcionan muy bien, que están muy testeadas, tanto por ellos como por toda la comunidad, en las que te puedes fiar perfectamente. Y es muy posible que cumpla la mayor parte de los casos de uso que tú vayas a usar. ¿Qué pasa? Que no siempre esto es así, ¿no? Hay veces que, como en este caso, pues da la impresión, ¿no?, de que sí que tiene sentido dedicar tiempo a esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a extender? Pues vamos a seguir un poco la ideología que tiene Kubernetes. Esto que os voy a contar, todo lo proporcionan ellos, o sea, que es algo que no me he inventado yo, que no nos hemos inventado en mi equipo, sino que ya son unas herramientas que están disponibles y que simplemente las vamos a usar. Pues ellos mismos tienen varios elementos, ¿no? Tienen, por ejemplo, un pod, que sería como la unidad mínima dentro de Kubernetes, con sus contenedores, uno o varios ejecutándose, pero sobre ellos hay otros elementos que trabajan, ¿no? En este caso, tienes los replica set, que te gestionan el ciclo de vida de los pods, te permiten tener varios, escalar, etcétera. Pero además, si tú quieres gestionar la versión, tienes los deployments, que te permite hacer cambios de versiones entre uno y otro, y además te va a hacer estos cambios pues, según cómo tú lo configures, pero va a permitir que no haya caída de servicio, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a seguir la misma idea, ¿no? Sobre las piezas que ya tenemos, que nos ofrece Kubernetes, vamos a añadir un nuevo operador, vamos a hacer como si fuera un deployment o un replica set,
vamos a hacer el nuestro propio. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un operador. Que un operador es la unión de dos cosas. Por un lado, un Custom Resource Definition, una definición de un recurso específico nuestro, y un controlador. Esto ahora os lo voy a explicar más en profundidad, ¿vale? Pero quería que entendierais el concepto, sobre todo para hablar todos el mismo idioma y que sea más fácil luego cuando se lee documentación entender un poco por dónde van los tiros. Esto, cuando hablamos de operadores, es el conjunto de todo. Tenemos la definición de nuestros propios recursos, que se llaman CRDs, y tenemos los controladores, que son los que van a trabajar sobre esos recursos, ¿vale? Aquí espero que se lea. ¿Sí? Bien. Bueno, pues por un lado tenemos lo que os decía, los CRDs, la definición de nuestros recursos, que tienen mínimo dos componentes, que son los dos componentes que tienen todos los recursos dentro de Kubernetes. Por un lado el type meta, que te define el tipo y la versión, y el object meta, que son información pues para poder clasificarlo, digamos, ¿no? Tienes un nombre, el namespace en el que está viviendo, le puedes añadir labels, le puedes añadir annotations, etcétera, etcétera. Esto lo podéis ver en su documentación, que está todo especificado, ¿no? Y al final esto es lo mismo, es igual que si definieras un deployment, ¿no? A la hora de usarlo, esto es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que luego tenemos una versión específica, que esto es nuestro. El spec define la información específica que queremos nosotros, que vamos a necesitar para poder desplegar nuestra aplicación. Es de estructura libre. Esto quiere decir que nosotros podemos poner dentro lo que queramos. Podemos poner los tipos que queramos, etcétera, etcétera. Aquí lo podéis ver, por ejemplo. Tenemos nuestro Redis, que tiene sus configuraciones, Sentinel, que tiene sus configuraciones, y bueno, y más cosas. Y cada uno, pues luego tiene está especificado como nos hace falta, ¿no? Y luego además tenemos el status, que sirve para devolver información al usuario, para poder definir cómo está ese software ahora mismo, si está correcto o no, por qué estados ha transicionado, etcétera, etcétera. Es muy, muy importante que, igual que habéis visto aquí que tenemos una API version, es muy importante que siempre versionemos estos CRDs. Al final esto es una API. Kubernetes, por dentro, es una API con la que nosotros vamos a interactuar. Esto lo que hace es extender esa API. Y por lo tanto debe ir versionada, porque de esta forma, si nosotros necesitamos, durante el ciclo de vida de nuestro software, necesitamos sacar una nueva versión, podemos hacer que convivan ambas y no rompemos lo anterior. ¿Vale? Muy bien. Importante que sepáis también que una vez que tengamos definido este CRD, Kubernetes nos proporciona un generador de código automático. Esto lo que genera es las interfaces necesarias para interactuar con nuestros objetos, ¿vale? Al final es la API y tienes la misma interacción que tendrías con otros tipos de objetos. Puedes crearlos, puedes actualizarlos, puedes listar, puedes obtenerlos, puedes lo que quieras, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo del Redis Failover, que es lo que genera Kubernetes. Esto lo que os decía es automático, ¿vale? Simplemente hay que poner ciertas anotaciones en nuestro código y él lo generará. Y bien, esto es una parte, ¿no? Por un lado hemos dicho, vale, ¿cómo definimos nuestro CRD? ¿Cómo va a funcionar, ¿no? ¿Cuál es la especificación? Y por otro lado os he explicado que está el controlador, que es el que va a gestionar nuestros CRDs. El controlador funciona también con dos trozos. Por un lado un lister watcher y por otro lado un handler. El lister watcher, como su nombre indica, tiene un lister y un watcher. El lister nos permite obtener los objetos que hay y el watcher lo que nos va a hacer es también devolver esta información, solo que en lugar de que tengas que hacerlo tú, que tengas que ir lanzando peticiones para que te vaya dando la información, se suscribe, entonces le van mandando los eventos. Entonces tú cuando haces un watch, en lugar de darte la lista de lo que hay actualmente, se queda esperando y te va dando si hay algún cambio, si hay alguno nuevo, si alguno se ha modificado, si alguno se ha borrado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos los handlers, que va a haber dos tipos de llamadas. Por un lado, un add y por otro lado, un delete. Es importante que se sepa que lo que te dice es el estado esperado. No te dice esto ha cambiado con respecto al anterior, que ahora os lo explicaré cómo funciona, sino que te dice yo quiero esto, ¿vale? O no quiero esto, quiero que esto ya no exista. Además, hay un reconciliation loop cada n segundos que es configurable, esto lo podemos decidir nosotros, en el que nos van a llegar
tantos eventos de add como objetos existan. De esta forma, nosotros vamos a poder usar esos add para comprobar que todo está correcto, tanto que todo lo que hayamos generado exista, como que esté funcionando de forma correcta. Que ahora os voy a explicar, en nuestro caso, qué es lo que hacemos exactamente. Muy importante, que es lo que os acabo de decir, Kubernetes funciona como level trigger en lugar de edge trigger, que os voy a explicar un poco qué es esto, que es muy interesante, y para que se entienda un poco la idea, ¿no?, de cómo funciona. Estas imágenes las he sacado de un post muy interesante de HackerNoon, que os recomiendo que lo veáis, porque merece la pena y se entiende perfectamente. Me lo explicó un compañero, pero después de leer esto todavía lo financé más, y es muy muy sencillo, es una lectura rápida, os la recomiendo de verdad. Bien, os voy a explicar un poco la diferencia entre una forma o la otra. El edge trigger lo que te indica es los cambios que ha habido. En este caso, en este pulso, te indicaría si ha habido una diferencia, si ha subido de 0 a 1, y luego te indica que ha bajado de 1 a 0. En cambio, en el level trigger lo que te indica es el estado actual. Te dice, aquí estoy a 0 o aquí estoy a 1, y luego vuelvo a 0. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos trabajando en un sistema distribuido. Esto quiere decir que al final todo puede fallar, ¿no? Puede ser que uno de los nodos se elimine por algún motivo, puede ser que haya fallos de red, puede ser que haya unas latencias muy altas, entonces tardes tiempo en darte cuenta, ¿no? Y ahí se ve claramente qué es lo que pasa cuando esto ocurre. Si tú, los trocitos rojos que se ven, eso es que ha habido un fallo, ¿no? Y que tú no tienes constancia de ese tiempo que ha habido ahí. Entonces, si tú estás trabajando en un sistema edge trigger, si justo cuando se veía ese evento tú no tienes información, no ves que haya cambiado nada. Entonces, del pulso que hay arriba, lo que tú ves es que nunca ha cambiado y solo ves el final, ¿no? ¿Qué pasa? Que has perdido información, ha habido un trozo que no te has dado cuenta. En cambio, si tú trabajas con level trigger, como ves el estado deseado, aunque haya un cambio, una pérdida de información, no pasa nada, porque en cuanto que tú vuelvas a tener acceso, vuelva a estar el servicio disponible, la red vuelva a levantar o te llegue el evento por estos temas de latencia que os decía, tú vas a saber el estado en el que quieras estar. Entonces, aunque se degrade un poco el servicio, sea un poco más tardío, pero no vas a perder esa información, ¿no? Entonces esto, lo que os decía, es muy importante. Kubernetes trabaja así, siempre trabaja con quiero esto de esta forma. No te va a avisar de cambio, solo de cómo es lo que quiere, ¿vale? Entonces, os voy a poner el ejemplo de cómo hemos hecho nosotros ya específicamente nuestro Redis Operator, ¿vale? Que trabaja sobre los Redis Failover. En nuestro caso, que esto siempre es configurable, al final esto es código, tú sabes que con Kubernetes tienes que hablar con un lister watcher y con unos handlers que gestionen las peticiones, tienes que registrar tu CRD y luego tú dentro haces lo que quieras. Y os voy a explicar de qué es lo que hacemos nosotros para conseguir que el software llegue al estado esperado que nosotros buscamos y que esté disponible para su uso. Por un lado, registra el CRD. Esto es importante, ya que, como os he dicho, Kubernetes al final se podría interpretar como una API, ¿no?, con la que tú trabajas. Lo que te hace es registrar este CRD. Extiende esa API para que todo el mundo lo pueda usar. Evidentemente, si eso no existe, tú no vas a poder nunca usarlo, ¿no? Entonces, lo primero es registrarlo. Y si existe, pues ya está registrado y ya está. Si ha habido algún cambio, lo modifica y punto. Y luego lo que hace, pues nada, se queda esperando. Yo estoy aquí, estoy disponible, que sepáis que esto existe, quien quiera que lo use. Pues entonces se queda allí y luego, cuando llegue algún evento, lo gestionará. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos opciones, lo que os he dicho antes, o un add o un delete. Cuando llega un add, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, un ensure, que lo hemos llamado nosotros así, que lo que define es que se va a quedar, o sea, que se va a asegurar de que las piezas que él necesita van a estar ahí. Que estén en el estado que sea, pero van a estar. Entonces siempre, cada vez que le llegue un add de ese evento, va a asegurarse de que esto exista. Y luego va a hacer un check and heal, va a comprobar todas las piezas y va a ver que si no están en el estado que nosotros queremos, las va a transicionar a ese estado para conseguir que esté disponible. Y luego, cuando llega un evento de delete, que es lo que os decía, que ya no debe existir, en principio, en nuestro caso, no va a hacer falta intervención. Luego os voy a explicar mejor por qué específicamente no nos hace falta, que puede ser que si vosotros hacéis otro operador sí que lo necesitéis, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el ensure? Crea un service para el Sentinel para que otros elementos puedan conectarse a él y puedan efectivamente trabajar con el Redis. Crea un config map para el fichero de configuración y crea un deployment para desplegar la aplicación. En el caso del Redis, muy parecido, crea un config map para su configuración, un stateful set, que es parecido a los deployments, lo que tiene estado, digamos, y como
cada nodo de Redis es diferente, pues tiene sentido que sea un state full set. Y opcionalmente, que esto es importante que lo sepáis, que hay cosas opcionales. Tú puedes, según tu configuración que tengas en tu especificación, pues puedes crear cosas o no. Esto al gusto de cada uno. En nuestro caso, tenemos un exportador de métricas que puedes decidir si lo quieres activar o no. Entonces, en base a eso, necesitarás un servicio para conectarte a él o no. ¿Y qué pasa cuando tú levantas esto? Vale, pues que todos los nodos tienen una forma de levantarse por defecto, ¿no? Como no sabes, cuando un servicio se levanta, no sabe qué es lo que hay alrededor, decimos, vale, pues simplemente os levantamos para que exista, para que eso esté así, esté funcionando, y luego ya llegará nuestro controlador y trabajará sobre ellos y ya los pondrá en el estado que queremos. Entonces, por defecto, los nodos de Redis se levantarán como un nodo master, están ahí solos en medio de la jungla y no conocen de nada más. Y los Sentinel lo mismo. Bueno, como sí o sí el Sentinel tiene que monitorizar algo, pues que se monitoriza el mismo, que esa IP existe, él está ahí vivo y ya está. El Ensure ya ha funcionado, ya están nuestros nodos. Vamos a pasar a este chequeo, ¿no? Un primer paso, vale, pues yo quiero que solo haya un nodo master, porque es como funciona. Bueno, pues compruebo, miro en todos los nodos que tengo de Redis y veo cuáles están actuando como máster o no. ¿Qué pasa? Que si hay más de uno, pues elijo uno al azar, porque interpreto que se acaba de levantar, y el resto los configuro como esclavos de ese máster. Y ya está. Ya tendríamos un Redis con sus esclavos funcionando. ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos comprobar los Sentinel. Perdón. También es posible que uno de estos nodos muera porque el nodo en el que se están ejecutando desaparezca, porque hay algún problema y se tenga que reiniciar, porque, yo que sé, se pase de memoria y lo mate Kubernetes, cualquier cosa. Entonces, es posible que en un futuro nos encontremos en un estado, cuando nos llegue este reconciliation loop, nos lleguen todos los eventos y nosotros comprobemos que está todo en el estado que queremos, es posible que veamos que uno de ellos no está como nosotros queremos. Pues no pasa nada, si hay un nodo esclavo que se está monitorizando al mismo o está separado del máster o tal, lo volvemos a configurar y lo volvemos a poner que el máster es el que realmente es. También puede ser que haya habido una transición entre medias y se haya quedado tonto, pues nada, nosotros lo arreglamos. Nos vamos a asegurar que siempre está todo funcionando como tiene que estar. Y luego, lo que os iba a decir antes, comprobamos los Sentinel. Los Sentinel hemos hablado antes que tienen que monitorizar el nodo máster. Entonces, en el caso de que uno de ellos se esté monitorizando el mismo o no esté monitorizando al máster que corresponde, lo arreglamos y lo ponemos en el nodo máster. Lo mismo, que uno de los nodos de Sentinel, por lo que sea, desaparece, aparece uno nuevo, escalamos y hay nuevos, que antes teníamos 3 y ahora queremos 5, y aparecen nuevos y hay que configurarlos, pues nada, los ponemos como corresponde y ya está. Y de esta forma llegaríamos a nuestro estado esperado. Justo todo este trabajo es lo que es muy difícil conseguir con los scripts que os decía antes, con los chats de Helm o con otras formas. Justo este es uno de los ejemplos muy buenos de por qué hacer un operador, porque son piezas más o menos sencillas, ¿no? Cada una en particular, pero que requieren de una configuración que por defecto sería manual. Que esto lo puedes hacer de forma manual, pero ya sabemos lo que pasa, que tú tocas algo manual y aparte de que cuando lo haces 4 veces ya es un rollo y te puedes pegar un tiro porque estás harto, o además puede ser que cometas un error. Cuando has hecho algo y más lo haces muchas veces, lo automatizas en tu cabeza y es muy posible que en la 8ª vez que lo hagas, lo falles en algo. Además esto, como está siempre vivo y siempre está comprobando, no hace falta que tú te levantes un día a las 4 de la mañana porque el servicio se haya caído, sino que esto siempre va a estar funcionando. Bien, antes os he dicho, ¿qué pasa cuando queremos borrar? Pues aquí os lo explico. Hay una cosa en Kubernetes que se llama Owner Reference, que lo que define es un objeto de cuál depende, ¿no? En el caso que os ponía antes, que un deployment hace un replica set y un replica set ciertos pods, esto lo hace con Owner Reference, le dice que ese pod depende de ese replica set y los replica set que se han levantado de ese deployment, ¿no? ¿Qué pasa? Que Kubernetes está muy bien hecho y tiene un garbage collector que se encarga de que cuando tú borres un servicio padre o un elemento padre, elimine todo lo que haya por debajo, ¿vale? Entonces limpia toda la basura que queda. En nuestro caso, como todo lo que hacemos es interno, no hay ningún problema, esto lo va a hacer él solo y ya está.
pero es importante saber que si nosotros tuviéramos creáramos algo externo, también habría que eliminarlo para dejar todo limpio, ¿no? Hay que barrer la casa. Por ejemplo, estamos trabajando, imagínate, nuestro clúster está en Amazon y necesitamos configurar las DNS. Pues habría que eliminarlo. O necesitamos persistencia y hay que crear discos aparte, habría que borrarlo. ¿No? Ejemplos, cada operador que se cree y cada caso de uso va a ser un mundo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y además, pues esto, más cositas. No solo se puede hacer lo que nosotros hemos definido, ¿no? Ahora lo que os he explicado, sino que hay muchas más cosas que se puedan hacer y que nosotros ya tenemos en nuestro roadmap para hacerlo a futuro. Ahora mismo tenemos una versión estable que nosotros estamos usando en producción y nos funciona bien. Os animamos a usarla, pero vamos, todo se puede mejorar siempre, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pues por un lado tener persistencia en disco, para que si solo hay algún fallo y se reinicie, pues ya tenga más información y sea más rápido, que se puedan hacer backups, que sea un problema grande, un desastre, se pueda recuperar. Entonces, por ejemplo, haré estos backups y volver a tener esa información y no perderla para siempre. Que además permite autoescalado, que él mismo compruebe las métricas que tiene y si hace falta añadir más nodos o hacerlos más grandes. Bueno, esto ya lo estudiaremos, pero lo queremos hacer. Y además autenticación. Por el momento, todo lo que estamos usando nosotros está contenido dentro de Kubernetes y las aplicaciones, vamos, como que no puede estar aislado, ¿no? Entonces no nos hace falta tener autenticación por el momento, pero es algo que queremos tener por si acaso hacía falta o por si la comunidad lo necesita. Os voy a dar también algún otro ejemplo, ¿no? de otros operadores, que no solo el Redis para que veáis otros casos de uso que también son interesantes. En este caso, el Cert Manager. El Cert Manager es un operador que se encarga de gestionar certificados SSL. Con esto lo que podemos es, dentro de Kubernetes tendremos nuestras aplicaciones desplegadas, pero nosotros queremos certificados SSL y más, cada vez más, que ya va a llegar un momento que no se va a poder acceder a nada si no es seguro. Entonces esto lo gestiona, ¿no? Tiene dos partes. En este caso, este operador tiene dos CRDs, que eso lo puedes hacer. Tú puedes gestionar los que quieras. Por un lado tiene los issuers, que van a ser los encargados de gestionar estos certificados, van a ser los que reciban las peticiones y generen los certificados y los guarden en unos secrets que tenéis aquí. Y luego, por otro lado, están los certificados, que son peticiones que vas a hacer tú. Oye, le digo a Kubernetes, quiero este certificado, que eventualmente se generará, que luego esta aplicación pues lo llevará a cabo. Para que os hagáis un poco una idea, esto lo he sacado porque es público también, es open source, lo he sacado de su base de código, de su GitHub, para que veáis un poco pues, otros ejemplos de especificaciones que hay por ahí, ¿no? Lo que os decía, dentro del spec puedes poner lo que tú quieras. En este caso ellos necesitan saber el servidor, en el caso del issuer, va a necesitar el servidor al que hacer las peticiones SSL, va a necesitar tu usuario para saber quién eres o no, si necesitas alguna clave o cosas así. Y por otro lado tenemos los certificados, que es lo que os decía, son las solicitudes de estos certificados SSL que quiero que se generen, que necesitan pues el secret en el que se va a guardar ese certificado para que luego los servidores web lo puedan usar, y los common names para saber las URLs para los que va a ser válido ese certificado y cuál es el issuer que va a hacer este certificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del StreamCrypt tienes dos servidores, uno de staging y uno de producción, que el de producción tiene unos rate limits. Tú no le puedes estar preguntando constantemente porque te bloquea. Entonces te proporciona otro de staging para pruebas o para SSLs que no necesitas que sean válidos para que tú puedas trastear. Entonces está estupendo. Tiene sentido que si nosotros vamos a hacer pruebas o queremos algo de staging, lo hagamos con el de staging y no bloqueemos nuestro acceso al servidor de producción. Y os voy a explicar una pequeña pincelada ya para acabar de Cooper. Cooper es una librería que hemos hecho que lo que hace es, digamos que es como el pegamento de todo lo que ofrece Kubernetes. Kubernetes, estos CRDs te lo ofrecen ellos, son todo lo que usamos es algo que ellos ya han generado, pero que es complejo, ¿no? Es complejo de entender. Entonces Cooper lo que hace es eso, es una librería que nos permite hacerlo de una forma mucho más sencilla, mucho más sencilla. Porque ya ha habido un trabajo de investigación y de ver cómo hacer esto. Entonces, simplemente la usamos y él por detrás se conecta a todos los servicios de Kubernetes que hace falta y lo gestiona. Nos permite, entre otras cosas, registrar los CRDs,
crea los controladores, que directamente se va a dar de alta en los servicios para que le lleguen los eventos y nos lo va a enviar de una forma correcta. Además va a hacer reintentos. En el caso de que envíe un ad y nosotros devolvamos un error, lo va a reintentar. Y además nos proporciona, que esto es súper interesante, nos proporciona métricas. Que al final sin métricas pues no vamos a poder saber qué es lo que está pasando. Gracias a métricas, a alertas, etcétera, etcétera, vamos a poder analizar mucho mejor qué es lo que tenemos y vamos a poder, primero, tener información, que es muy importante, y luego si ha habido algún fallo o alguna mejora, pues se va a poder detectar muy fácil. Entonces, bueno, ya os dejo un poco de molestar. Os cuento un resumen muy rápido, sobre todo de los conceptos, que me parece lo más interesante y que es lo que os quería transmitir sobre todo hoy. Por un lado, que es un operador, que es lo que os he comentado. Dos partes, la definición de nuestro recurso y el controlador, que va a operar sobre esos recursos. Y nada, aquí lo tenéis. Simplemente eso. Y preguntas, no sé si queréis saber alguna cosita más. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, cuéntame. Has comentado el tema de la creación de código Sí. que se autogenera. ¿Podrías explicar un poco si es con una librería o es con algo, un programa que te proporcionan ellos? Sí, ellos te dan un script que va a leer, según unas anotaciones que tienes en tu código, va a leer el tipo tuyo que te has definido, que os lo enseño, para que sea más fácil verlo. Bien, lo que va a hacer es leer esta información y entonces va a saber el tipo con el que va a gestionar él, ¿no? Va a saber la información que tiene dentro y cómo trabajar, que luego va a generar esto. Entonces, si es como un script, que tú lo que vas a tener que hacer es ejecutarlo, te lo va a generar en donde tú le digas y te va a crear ahí unas interfaces para que tú puedas operar con tus servicios. Entonces, a él pues le das su conexión hacia Kubernetes y ya va a poder hablar con esta API de Kubernetes. ¿Os ha entendido? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Alguna otra cosa que queréis saber? ¿No? Bueno, pasamos otra vez. Y nada, pues ya nada más. Daros las gracias y dejaros aquí unos cuantos links, por si queréis saber más información. En product.spotahome.com tenemos nuestro Medium para que veáis los posts que hemos hecho cuando hemos releaseado nuestros proyectos open source para que lo podáis ver. Además ahí tenéis los links de GitHub para que podáis ya ver el código, ¿no? Porque yo lo que quería daros sobre todo es la idea de qué es lo que tengo que pensar a la hora de enfrentarme a este problema, ¿no? Qué es lo que tengo que pensar, cómo puedo llegar a ello, sobre todo saber los conceptos. Pero lo que es el código en sí, pues no veía que tuviera mucho sentido explicároslo. Pero vamos, que ahí lo tenéis abierto, podéis mirarlo, podéis usarlo. Si veis que hay alguna cosa mal, algún bug, alguna duda, abrirnos una issue, abrirnos pull request, intentamos solucionarlo lo más rápido posible y estar atentos cuando podemos. Ya hay gente de fuera de la empresa que ha colaborado y estamos súper contentos de que lo hagan, así que si queréis, pues también. Y luego, aparte, pues saberos que, como siempre, estamos buscando gente. Entonces, si queréis ver las posiciones que hay abiertas, entrad en spotahome.com/workwithus y podéis ver las puestos que hay disponibles en ese momento. Y nada más, muchas gracias.